Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes que escuchan. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les pido un pequeño gesto de apoyo que nos permite seguir sembrando estas semillas de fe. Si estas historias alimentan su espíritu, consideren compartir este mensaje y unirse a nuestra comunidad. Cada suscripción es una luz que nos ayuda a iluminar el camino de otros. Que Dios les retribuya en abundancia su generosidad. Hay momentos en la vida en que la justicia parece dormir un sueño profundo. En ese silencio, el mal celebra sus victorias efímeras y la oscuridad parece ganar terreno. Esta es la historia de un siervo leal, acusado injustamente y desterrado como un ladrón, mientras el verdadero culpable se regocijaba en las sombras. Pero lo que nadie podía imaginar es que, años después, la verdad regresaría con la precisión de un reloj divino, y todo lo que fue destruido sería restaurado ante los mismos ojos que una vez lo condenaron. Porque cuando los hombres manipulan la historia, Dios se encarga de escribir el capítulo final. La mañana despertaba sobre la hacienda San Román con un resplandor dorado que acariciaba los campos húmedos de rocío. El canto de los gallos era profundo, casi solemne, como si anunciara algo más que un nuevo día. Entre las sombras alargadas de los establos, Alonso ya estaba en pie. Con la naturalidad de quien conoce cada rincón como la palma de su mano, revisaba las cercas, alimentaba a los caballos y organizaba las herramientas. Había aprendido cada tarea desde niño, cuando el señor Rodrigo, el dueño de la hacienda, lo acogió siendo huérfano y le dio un hogar y un propósito entre sus trabajadores. Alonso no era un hombre de discursos elocuentes, su presencia era su mejor carta. Imponía un respeto silencioso, una autoridad que no nacía del miedo, sino de la integridad. Los jornaleros lo seguían con la mirada, no por temor, sino por esa calma y esa certeza que solo poseen aquellos que sirven con el corazón. No llevaba un uniforme elegante ni recibía honores formales, pero todos en San Román sabían que sin él, la hacienda no respiraba de la misma manera. Desde la galería de la casa principal, Rodrigo lo observaba en silencio. Con su cabello ya plateado por los años y una mirada serena, veía en Alonso mucho más que a un simple empleado. Lo consideraba el hijo que la vida no le dio. Había en aquel joven una mezcla única de firmeza y humildad que inspiraba un respeto profundo, difícil de poner en palabras. Al mediodía, la hacienda bullía de actividad. Alonso dirigía las tareas, solucionaba problemas imprevistos y su nombre resonaba en cada esquina, no como una orden, sino como una referencia de confianza. Era el siervo fiel, el pilar silencioso que sostenía aquello que otros daban por sentado. Pero donde la fidelidad brilla con intensidad, la envidia se desliza como una serpiente en la hierba. Entre los trabajadores, Esteban, el capataz antiguo y orgulloso, lo miraba con ojos envenenados. No soportaba que el patrón depositara más confianza en un huérfano sin nombre que en él, que había dedicado décadas a la hacienda. Lo que empezó como miradas de recelo se transformó en susurros nocturnos, veneno destilado en los pasillos oscuros. No todo silencio es pureza, decía. Alonso no es lo que parece. Frases pequeñas, repetidas con la paciencia de una gota que perfora la piedra. No hacían falta pruebas, bastaba con sembrar la duda y dejar que el tiempo hiciera el resto. Por fuera, la hacienda seguía su ritmo. Por dentro, una corriente invisible y tóxica comenzaba a moverse. Alonso, sin saberlo, estaba a punto de caminar hacia la noche más oscura de su vida. Esteban llevaba años sintiéndose el guardián de la hacienda. Se había acostumbrado a que su palabra fuera ley, pero la autoridad silenciosa y natural de Alonso despertó en él un viejo enemigo, el miedo a perder su trono. Mientras el joven ganaba respeto con trabajo honesto, Esteban tejía en secreto una red de mentiras. No atacaba de frente, su método era más sutil. Sembraba frases en momentos precisos, como semillas en tierra fértil.
El patrón confía demasiado en él, decía a uno. Un hombre que calla tanto, algo esconde, susurraba a otro. La duda, fina como un hilo invisible, empezó a tensar las miradas y a envenenar las voluntades. Alonso no respondía ni se defendía. Seguía fiel a su rutina, ajeno a los hilos que, lentamente, se cerraban a su alrededor. Una tarde, mientras el sol se apagaba sobre los campos, Esteban murmuró en la soledad del granero: si quiere ocupar mi lugar, se lo arrebataré de una forma que jamás olvide. No habría un enfrentamiento abierto, sino una trampa precisa, construida con mentiras bien colocadas y silencios calculados. Poco después, encontró su oportunidad. Una bolsa con monedas de oro, destinada al pago de los jornaleros, fue dejada bajo su custodia. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro, la certeza de quien ha encontrado el arma perfecta. La calma de la hacienda era solo una fachada. Algo oscuro avanzaba en silencio. Cuando Rodrigo y Esteban entraron en la humilde habitación de Alonso, él los recibió con tranquilidad, sin imaginar la tormenta que se cernía sobre él. Esteban, con una teatralidad ensayada, se dirigió directamente al jergón, levantó el colchón y allí, como si el destino estuviera de su lado, apareció una de las monedas de oro. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre todos. Las miradas se clavaron en Alonso como cuchillos afilados. Esto, balbuceó Rodrigo, confundido y herido. Esteban tomó la palabra con una falsa gravedad. Yo no quería creerlo, patrón, pero aquí está la prueba. Alonso retrocedió un paso, perplejo. No entendía cómo esa moneda había llegado allí. Su voz, aunque firme, temblaba de dolor. Esa moneda no es mía. Yo nunca tocaría el dinero del patrón. Nadie ha dicho que sea tuya, pero ha aparecido aquí, respondió Esteban con un cinismo helado. Los susurros entre los presentes crecieron como una brisa gélida. Rodrigo, visiblemente afectado, vacilaba entre los años de confianza inquebrantable y la evidencia aplastante ante sus ojos. En un instante, la reputación que Alonso había construido durante toda una vida comenzó a resquebrajarse. Sintiendo el aire espeso y el suelo temblar bajo sus pies, Alonso miró al patrón con una calma serena y dijo: si esta es la única verdad que ustedes ven, entonces no hay nada más que yo pueda decir. Sus palabras se perdieron como hojas en el viento. Nadie lo defendió. La trampa se había cerrado. Al caer la tarde, la acusación se convirtió en un juicio público. Los trabajadores se reunieron frente a la galería principal, bajo un cielo rojizo que parecía contener la respiración. Alonso fue llevado al centro del patio, rodeado por miradas expectantes. Rodrigo, sentado en su silla de madera oscura, lo observaba con el rostro endurecido por la confusión y el dolor. A un lado, Esteban fingía pesar mientras sus ojos brillaban con una fría satisfacción. Alonso, comenzó Rodrigo con voz grave y vacilante, esta hacienda te vio crecer. Ha sido como un hijo para mí, pero no puedo ignorar lo que se ha encontrado. Alonso dio un paso al frente. Su voz fue firme, sin rastro de súplica ni de altivez. He servido aquí con mis manos y con mi alma. No necesito defenderme de algo que no hice. Dios conoce la verdad de mi corazón. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie lo miraba directamente. Unos bajaban la cabeza, otros desviaban la vista. No era convicción en su culpa, era miedo. Señor, intervino Esteban con un tono calculado, si alguien roba una moneda hoy, mañana puede ser toda la bolsa. La disciplina debe mantenerse por el bien de todos. Rodrigo cerró los ojos. Sabía que si no actuaba, su autoridad se desmoronaría. Finalmente, habló, con un dolor seco en la voz. Alonso, no puedo permitir que te quedes.
A partir de hoy, estás fuera de esta hacienda. Un murmullo de sorpresa recorrió el patio. Alonso no protestó. Alzó la mirada al cielo y dijo en voz baja, casi para sí mismo, la verdad no necesita defensores, solo necesita tiempo. Recogió sus pocas pertenencias, una linterna, su Biblia gastada por el uso y una manta vieja. Caminó hacia la salida sin dramatismos, con la dignidad intacta. Algunos trabajadores lo siguieron con la mirada, con un nudo en la garganta. Otros fingieron indiferencia. Esteban lo observó con una leve inclinación de cabeza, como un artista que contempla su obra terminada. Desde el balcón, Rodrigo lo siguió en silencio hasta que su figura desapareció entre los caminos polvorientos. Algo profundo en su interior comenzó a doler de un modo distinto, un dolor que iría más allá de la traición. La hacienda, que había despertado dorada al amanecer, cerraba el día envuelta en un silencio pesado y gris. La caída de Alonso no fue estruendosa, sino lenta y silenciosa, como el derrumbe de una pared antigua, sin gritos, pero imposible de detener. La noche cayó sobre él como un manto espeso. Atrás quedaban los campos que había cuidado desde niño, las voces familiares y el olor a tierra mojada. Caminó sin rumbo fijo hasta que las luces de la hacienda se apagaron en la distancia. Llevaba poco consigo, una linterna, su Biblia, una manta y un silencio que pesaba como una roca en el alma. Nadie lo acompañó. Era como si al expulsarlo, también hubieran borrado su nombre del aire. Llegó a un pequeño pueblo escondido entre colinas, un lugar donde nadie lo conocía. No sabían de su pasado, de la confianza que había inspirado ni de la traición que había sufrido. Vieron solo a un hombre cansado, de manos agrietadas y mirada firme. Pidió trabajo, y aunque al principio lo miraron con recelo, su disposición y su fuerza pronto le abrieron un lugar en el molino y en el campo. No hablaba de lo que había dejado atrás, prefería el silencio a las palabras que pudieran ser torcidas de nuevo. Los primeros meses fueron de una dureza extrema. El invierno llegó temprano y el frío se colaba por las rendijas de la humilde cabaña que le servía de refugio. Comía poco, trabajaba sin descanso y cada noche, frente a la ventana, oraba mirando un cielo inmenso y distante. No pedía una justicia inmediata ni venganza. Su única súplica era que su corazón no se endureciera, que la amargura no echara raíces en su alma. Sabía que la rabia es un veneno lento, y se negó a beber de esa copa. Con el tiempo, su carácter empezó a hablar por él. No era carismático, pero era un hombre de palabra. Reparaba lo que otros daban por perdido, ofrecía su ayuda sin esperar nada a cambio. Poco a poco, su nombre empezó a circular en voz baja, Alonso, el hombre confiable. Sin proponérselo, estaba reconstruyendo en silencio lo que la mentira había destruido. Los años pasaron como las estaciones. En la hacienda San Román, Esteban consolidó su poder y Rodrigo envejeció en un silencio cargado de remordimiento. Mientras tanto, lejos de allí, Alonso florecía. Se convirtió en un carpintero hábil y en un hombre sabio, conocido por sus remedios naturales y su consejo prudente. No acumuló riquezas, pero encontró algo mucho más valioso, la paz. En las noches más frías, los recuerdos regresaban como un viento helado, la moneda bajo el colchón, la voz quebrada del patrón, las miradas acusadoras. Pero ya no había odio, solo una herida que había aprendido a no alimentar. Se repetía a sí mismo su mantra, la verdad no necesita defensores, solo tiempo. Una noche, arrodillado frente a la ventana, murmuró una oración, Señor, si tú no olvidas, yo tampoco desesperaré. En el silencio de aquel valle remoto, Alonso no perdió su fe. La guardó como una semilla enterrada, invisible para el mundo, pero viva y esperando su momento. Y sin que él lo supiera, el tiempo, el gran aliado de Dios, ya estaba preparando el escenario para su retorno.
Si alguna vez te has sentido olvidado en tu prueba más difícil, deja que tu fe hable por ti. Escribe en los comentarios, Dios no me olvida, como una declaración de esperanza para ti y para otros que lo necesiten. El tiempo no se detuvo en la hacienda San Román. Pasaron los años como hojas arrastradas por el viento. Lo que alguna vez fue un lugar lleno de vigor, empezó a marchitarse lentamente. Rodrigo envejeció, y con la edad llegó una enfermedad silenciosa que los médicos no podían nombrar. Primero le robó el sueño, luego la fuerza, y finalmente, la voz firme que siempre había guiado a sus trabajadores. Fiebres persistentes y un cansancio inquebrantable lo postraron en su lecho. Esteban, convertido en la figura dominante, tomó el control total con voz autoritaria. Pero su mando carecía de sabiduría y humildad. Las malas decisiones se acumularon como nubes de tormenta, cosechas mal gestionadas, tratos injustos con los jornaleros, gastos imprudentes. El engranaje perfecto de la hacienda comenzó a chirriar. Desde su habitación, Rodrigo observaba todo, debilitado y consciente de que su legado se desmoronaba al mismo ritmo que su salud. Cada día era un recordatorio silencioso de la decisión que más le pesaba, haber expulsado al único hombre que, en el fondo de su corazón, sabía que nunca lo habría traicionado. La noticia de la grave enfermedad de Rodrigo cruzó las fronteras de la hacienda. Entre los trabajadores crecía el miedo. ¿Qué sería de ellos si Esteban quedaba al mando absoluto? En medio de esa incertidumbre, un criado anciano, que había presenciado la acusación de Alonso, empezó a recordar lo que había callado por temor. Al ver al patrón consumirse, una inquietud creció en su interior. Sabía que el único que podría traer esperanza no estaba allí. Una tarde gris, un emisario partió en busca de un hombre en un pueblo lejano. Habían oído hablar de él, un carpintero que con remedios sencillos y paciencia había logrado curas que otros consideraban imposibles. No sabían que ese hombre era Alonso. Él escuchó el mensaje en silencio, con la calma de quien ha aprendido a no reaccionar con prisa. Sabía que su historia con la hacienda no estaba cerrada, solo en pausa. La petición era clara, Rodrigo estaba al borde del colapso y necesitaban su ayuda. Alonso no respondió de inmediato. Caminó al anochecer por el sendero de tierra, recordando sin odio, pero con memoria viva. El camino de regreso se abría ante él, no como una senda de venganza, sino como parte de un plan que él no había escrito. Oró en silencio, sintiendo una mezcla de asombro y gravedad. El mismo sendero que lo había alejado de la injusticia era el que ahora lo llamaba de vuelta. No regresaba como el siervo expulsado, sino como un hombre al que el tiempo le había dado una voz nueva. Al amanecer, preparó un pequeño equipaje con hierbas, vendas y sus herramientas de carpintero. Emprendió el viaje por el mismo camino polvoriento. A medida que se acercaba, los recuerdos golpeaban como ráfagas. Nada de eso lo detuvo. Su paso era firme, no por sed de revancha, sino por un sentido de cumplimiento. La noticia de su regreso corrió como la pólvora. Esteban frunció el ceño, temiendo que la presencia de Alonso removiera la verdad que había enterrado años atrás. La llegada fue silenciosa. Alonso cruzó la entrada principal sin fanfarrias. Rodrigo lo esperaba en su habitación. Al verlo entrar, sus ojos se humedecieron. No pudo hablar, pero su rostro lo decía todo: alivio, arrepentimiento y una frágil esperanza. Esteban intentó oponerse. Pero Rodrigo, con una voz débil pero firme, lo interrumpió por primera vez en años. Basta, Esteban. Si alguien puede ayudarme, es él. Esa frase fue una grieta en el poder del capataz. Alonso no dio discursos. Se acercó a la cama y comenzó a trabajar con la precisión de quien no busca reconocimiento. Preparó infusiones, organizó la habitación y dio instrucciones claras.
Su serenidad contrastaba con la tensión del ambiente. La hacienda entera observaba. No era un héroe ruidoso ni un enemigo vengativo. Era un hombre que había vuelto con la misma quietud con la que se fue. Pero esta vez, el tiempo estaba de su lado. Bajo los cuidados de Alonso, Rodrigo empezó a mejorar. El color volvió a su rostro. Una tarde gris, el criado anciano, sintiendo que sus días llegaban a su fin, pidió hablar con ambos. Postrado en su cama, con la voz temblorosa, confesó lo que había callado por miedo. Había visto a Esteban entrar en el cuarto de Alonso la noche anterior a la acusación. No habló por temor a represalias, pero ahora quería liberar su conciencia. La confesión fue clara, detallada, imposible de negar. La verdad, contenida por años, finalmente salió a la luz. Al enterarse, otros criados recordaron gestos, miradas y silencios olvidados. Las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión asombrosa. Lo que Alonso no había podido demostrar años atrás, el tiempo lo revelaba ahora sin que él dijera una sola palabra. Rodrigo convocó a Esteban frente a todos en el mismo patio del juicio. Esta vez, las miradas eran distintas. No había sospechas sobre Alonso, sino expectación. Acorralado, Esteban negó, titubeó y finalmente se derrumbó bajo el peso de la verdad. La justicia, cuando llega en su hora justa, no necesita defensores ruidosos, se impone como un amanecer inevitable. Rodrigo, con voz quebrada pero firme, se volvió hacia Alonso. Te fallé. No solo como patrón, sino como hombre. Alonso asintió en silencio. Entendía que la justicia divina no necesita la intervención humana. La mentira se desmoronaba piedra por piedra. Esteban fue destituido de inmediato. Su figura, antes temida, se redujo a la de un hombre que baja la cabeza y se aleja entre murmuraciones. Lo que había construido con miedo se desvaneció cuando la verdad entró por la puerta. Esa tarde, el aire en la hacienda cambió. No hubo euforia, sino una calma profunda, la que llega cuando lo torcido finalmente se endereza. La justicia no hizo ruido, pero todos la vieron. La mañana siguiente amaneció con un silencio nuevo, un silencio limpio y sereno. Rodrigo reunió a todos. Cuando Alonso apareció, los murmullos se apagaron. Las miradas ya no lo atravesaban con duda, sino que lo seguían con un respeto reverente. Rodrigo se levantó con esfuerzo y, delante de todos, se acercó a Alonso. Te señalé cuando debí escucharte. Creí una mentira y te dejé solo. Hoy, ante todos, te pido perdón. Nadie respiró. Alonso aceptó el perdón con un gesto breve. Sabía que la justicia verdadera nace del tiempo y la verdad, no del rencor. Acto seguido, Rodrigo anunció que Alonso no sería más un siervo, sino su hombre de confianza, el administrador de la hacienda. No como una compensación, sino como el reconocimiento a una fidelidad que ni la mentira ni los años pudieron quebrar. La hacienda prosperó de nuevo. No por milagros repentinos, sino porque la justicia, una vez puesta en su lugar, trajo consigo orden, confianza y bendición. La historia de Alonso se convirtió en una lección silenciosa. La justicia divina no actúa según el reloj de los hombres, pero cuando llega, ninguna mentira puede resistirla. Llega en el momento exacto, con pasos firmes aunque invisibles, para acomodar cada pieza en su lugar. Por las noches, Alonso regresaba a la misma galería donde años atrás había sido humillado. Miraba el cielo en silencio. No necesitaba celebraciones. La justicia que esperó no llegó con aplausos. Llegó con exactitud, como una semilla enterrada en invierno que florece en primavera, firme e inevitable. Y así, en la misma tierra donde fue señalado como ladrón, Alonso fue restaurado como ejemplo de fidelidad.
no por voluntad humana, sino porque el tiempo y la verdad, cuando se encuentran, no dejan espacio para la duda. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, escribe en los comentarios, la justicia de Dios nunca falla. Únete a nosotros para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que lo que hoy parece silencio, mañana puede ser la voz de la justicia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.